Hola, lo que vamos a aprender en la clase de hoy es hacer el molde base de remera mangas largas. Para hacer este molde vamos a necesitar las medidas de el contorno de busto, de cintura, de cadera, del largo de espalda, el ancho de espalda, el hombro, el contorno de cuello, la altura de cadera, el largo de manga, el contorno de muñeca y el contorno de puño flojo. Para el talle 44, y como vamos a hacer una remera que es de punto, es decir, de una tela que cede, vamos a reducir en los contornos 4 centímetros para que nos quede más al cuerpo, ¿sí? Esto es a elección propia, pero cuando trabajamos en telas de punto, yo siempre les recomiendo que reduzcamos un poquito las medidas para que la prenda nos quede más al cuerpo y no nos quede tan suelta. ¿Cuánto le vamos a sacar al contorno de busto, al de cintura y al de cadera? 4 centímetros. Es decir, si yo tengo un contorno de cadera de 100, le voy a sacar 4 centímetros, me va a quedar de 96. Y esa medida la voy a dividir por 4 para tener mi ancho del rectángulo. Es decir, 96 dividido 4 me queda en 24 centímetros. Para poder hacer mi molde, yo voy a agarrar y voy a doblar mi hojita para tener un lado con papel doble, ¿sí? Ahí está. Cuando hacemos el molde en tamaño natural, también doblamos el papelito para de esta forma nosotros vamos a hacer la mitad de la espalda. Entonces cuando cortemos el molde y lo abramos, voy a tener la espalda entera. Para hacer el molde voy a necesitar en tamaño natural una escuadra que sea larga. Esta, por ejemplo, mide 29 centímetros. Una escuadrita de 45 centímetros y lápiz y goma. Y también les recomiendo que tengan una fibrita para marcar el molde final. En este caso, que yo lo voy a hacer en escala, voy a utilizar una regla reducida. Como habíamos dicho, nuestro ancho de nuestro rectángulo va a ser de 24 centímetros. Bien, para poder hacer el molde, yo necesito sí o sí hacer el molde en escuadra. Bien, ¿por qué? Porque si no, el molde va a estar corrido para uno de los lados y no me va a quedar bien el molde y no me va a quedar bien cortado en la tela y va a presentar muchos defectos. Entonces, para ello, yo voy a poner el cateto de la escuadra bien apoyadito en el borde del papel doblado y voy a marcar una liñita. Ahí está. Esta línea va a ser la parte superior de mi rectángulo que va a estar en escuadra con el hilo doble, con donde tengo el papel doblado, y me va a ayudar a marcar todo el resto de mi molde. Bien, entonces, primero con la reglita reducida voy a marcar los 24 centímetros. Fíjense que la rayita es más larga, pero no me importa. No me va a afectar a lo que es el molde. Ahora, 24 va a ser el ancho. ¿Por qué 24 el ancho de mi rectángulo? Porque es el cuarto más prominente de los contornos. Es decir, el contorno de busto con la reducción y dividido por 4 me da 23. Y el de cintura me da 17. Entonces, el de cadera me da 24. Entonces, como el de 24 es el más grande, es el que me manda para hacer el ancho de mi rectángulo. Ahora, el largo de mi rectángulo, fíjense que primero yo voy a marcar estos 24 más abajo para ayudarme y voy a trazar una rayita. Bien, ahora
Voy a poner unas letritas, voy a poner A y B. Desde B, por la rayita que hice, voy a marcar primero mi largo de espalda, ¿sí? Que es 43. Y a partir de esos 43 voy a marcar 20 centímetros más para abajo, que es la altura de cadera. Voy a ir del lado de A y voy a hacer lo mismo. Voy a marcar 43 y voy a marcar los 20 centímetros más para abajo. En total, el largo de mi rectángulo va a ser 63. Fíjense, la línea esta, que sería mi largo de espalda medido desde A hacia abajo, va a ser también donde va a estar ubicada mi cintura del molde. ¿Bien? Entonces, acá le voy a poner la letrita C y acá le voy a poner la letrita D para ayudarme a trazar el molde. Para poder hacer el patrón, yo voy a necesitar dibujar distintas líneas guías que me ayuden a hacer el trazado. La primera línea guía que voy a marcar es la bajada de hombro. La bajada de hombro es el 10% de mi largo de espalda. Es decir, si mi largo de espalda es 43, el 10% es 4,3. Ahora, fíjense que mi regla es una reglita reducida en la cual no tengo los milímetros. Así que yo trabajando en mi regla reducida voy a redondear un poquito todas estas medidas porque no las puedo marcar exactas. Es muy importante que en el molde natural ustedes marquen la medida real. Es decir, si les da 4,3, marquen 4,3 milímetros, ¿sí? Entonces, desde A hacia C voy a marcar 4, ¿sí? Porque el 4,3 lo voy a redondear en 4. Y lo mismo desde B hacia D. Vamos a remarcarla que me quedó media borradita. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestra altura de sisa. Para eso vamos a medir desde la bajada de hombro hasta la altura de sisa y vamos a marcar exactamente la mitad. En este caso me da 39, la mitad me da 19,5. Pero como yo ya les aclaré, lo voy a redondear en 20 con esta reglita. Acá está. Bien. Vuelvo a marcar. Ahí está. La última línea guía que voy a necesitar es el ancho de espalda. Lo voy a medir desde A hacia B. Y el ancho de espalda tengo 40. A este ancho de espalda también le resté 4 centímetros. ¿Por qué? Porque la tela de punto va a ceder toda igual, ¿sí? Entonces, a los 40 le resté 4, que me queda 36, y marco la mitad, que me queda en 18. Ahí está. Marco la misma medida en mi altura de sisa y lo uno. Este rectángulo que acabo de hacer es el mismo rectángulo que después voy a tener que trazar para hacer mi molde del delantero, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar a trazar el molde. Desde A hacia C bajo 2 centímetros y hago una marquita. Desde A hacia B voy a marcar 1/6 de contorno de cuello, que en este caso, que era 37 dividido 6, me da 6,18. Yo voy a marcar 6 centímetros. Lo voy a unir con una suave sonrisita. Ahí está. Y desde donde termina mi cuellito
y terminando apoyando sobre la línea de bajada de hombro, voy a marcar mi ancho de hombro, es decir, los 14 centímetros. Fíjense que si yo lo marco acá, me quedaría por acá abajo, no está haciendo intersección con la línea de la bajada de hombro. Entonces, esto está mal. Fíjense que yo pongo el cerito donde termina mi cuellito y lo muevo hasta que el 14 me quede haciendo intersección con la bajada de hombro. Ahí está. Ahora, para trazar la sisa, me voy a hacer una ayudita, ¿sí? Voy a medir desde la bajada de hombro hasta la sisa por la línea del ancho de espalda, que me da 20, voy a marcar la mitad de esta medida y le voy a hacer un puntito. Ahora vamos a trazar una liñita auxiliar en 45 grados desde la intersección del ancho de espalda y la altura de sisa. Ahí está. Tiqui, tiqui, tiqui. Ahí está. Ahí salgo en 45 grados y marco 3 centímetros. Ahí está. 3 centímetros. Si estoy haciendo un talle 38, que es un talle muy pequeño, voy a salir 2,5, ¿sí? Pero en el resto de los talles voy a salir 3. Ahora, en la línea de sisa, desde el centro de mi molde hacia afuera, voy a marcar mi cuarto de contorno de busto, es decir, los 23. Acá está, y hago una marquita. Ahora lo que voy a hacer es unir el hombro, pasando por el puntito auxiliar que marqué, pasando por los 3 centímetros, llegando a mi contorno de busto. Entonces, trazo una liñita, media curva acá. 1 y 1. Ahí está. Ahora, ya casi lo tenemos al molde, chiquis. Ahora, en la línea de cintura, desde el centro del molde para afuera, voy a marcar los 17 centímetros, que es mi cuarto de contorno de cintura. Lo voy a marcar con una línea recta, con mi contorno de busto, y voy a hacer una curva, una liñita un poquito curva para unirlo con el punto D. ¿Sí? Fíjense que en este caso me queda como un angulito muy marcado acá en la cintura, ¿sí? En moldería no nos puede pasar esto. Así que vamos a suavizarlo un poquito. Ahí está. Ahí está. Lo vamos a suavizar un cachito para que nos quede más prolijo. Este molde, como habíamos dicho, era la remera base. Es la espalda de nuestro molde y lo vamos a cortar por 1. Y de este lado voy a tener el hilo doble. Recuerden que siempre para hacer los moldes de las prendas superiores vamos a arrancar por el molde de la espalda. Para hacer el molde del delantero vamos a tener que hacer el mismo rectángulo y las mismas líneas guías que hicimos para el molde de espalda, porque tiene que medir lo mismo que aquel molde para que nos puedan coincidir y al momento de coser sea más fácil. Ahora vamos a ir al trazo del molde. Desde A hacia C voy a bajar 1/6 de contorno de cuello. Hago una marquita a los 6 centímetros y marco la misma medida desde A hacia B. Este cuellito, fíjense que es más grandecito que el de la espalda. Ahí está. Y vamos a hacerlo con una sonrisa más pronunciada. Ahora, desde el nacimiento del cuello,
y terminando sobre la línea de bajada de hombro, voy a marcar los 14 centímetros que tengo de hombro. Muy bien, vamos a hacer la marquita. Y ahora, para trazar la sisa, si ustedes van a observar una de sus remeras, van a ver que la sisa delantera es más cavada que la de la espalda. Para eso, vamos a medir desde la bajada de hombro hasta la altura de sisa por la línea del ancho de espalda y vamos a marcar la mitad. Ahí está. En esta mitad, fíjense que yo le hice un puntito más suavecito. Vamos a entrar para el centro de nuestro molde 1 centímetro y vamos a hacer una marquita. Ahí está. Entramos 1 centímetro. Y en la intersección del ancho de espalda y la altura de sisa, vamos a salir en 45 grados 3 centímetros. Igual que hicimos con la espaldita, chicas, ¿eh? Ahora, en la altura de sisa, desde el centro del molde para afuera, vamos a marcar nuestro cuartito de busto, que es 23. Vamos a trazar la sisa, pero fíjense que para trazar la sisa, yo aprovecho el centímetro este que entré y lo estiro un poquito para arriba y para abajo. Y recién ahí lo uno. Uno nuestro hombro con nuestro cuartito de contorno de busto, con el centímetro que entré y los 3 centímetros de la salida de la sisa. Bien, ahora, en la línea de la cintura vamos a salir desde el centro del molde hacia afuera los 17 centímetros del cuarto de contorno de cintura. Vamos a unirlo con línea recta y vamos a trazar una curvita, una pancita, una línea media curvita para dibujar nuestro lateral de la cadera. Fíjense que acá, igual que en el molde anterior, me queda como un piquito. En moldería nunca nos tiene que quedar este tipo de trazos, así que vamos a suavizarlo un cachito. Ahí está. Y ahí tenemos nuestro molde del delantero. Entonces, este moldecito es remera base, por 1 delantero, hilo doble. Y ahí tenemos nuestro moldecito. Y ahora vamos a hacer nuestro molde de manga. Para hacer el molde de manga, recuerden que siempre tenemos que tener nuestros dos moldecitos, es decir, el de espalda y el delantero, porque vamos a necesitar información del mismo. Para hacer el molde de la manga, fíjense que yo acá ya doblé una hojita de papel y le marqué bien la mitad. Siempre, sí o sí, en las mangas, sí o sí lo tenemos que hacer con papel doble. Nunca lo podemos hacer con papel simple. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar las dos copas de la manga en el mismo lado y después lo vamos a cortar. Entonces, siempre vamos a necesitar con el papel doble. Eso es un detalle re importante, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá ya tracé mi rayita perpendicular al lado. Ahí está. Para ir adelantando un cachito y para poder hacer el molde bien en escuadra. Ahora, ¿se acuerdan que yo dije que íbamos a necesitar información del molde de la espalda y el molde del delantero? ¿Qué es esta información? Los arcos de sisa. El arco de sisa se mide desde donde termina mi hombro hasta el cuarto de contorno de busto con una línea recta, así. Ven que si yo la trazo me queda una rayita derecha. En este caso me mide 20 centímetros. Voy al delantero y mido. Esto también me sirve como una medida de control. ¿Por qué? Porque si yo tengo las mismas bajadas de hombro, tengo las mismas alturas de sisa y
siempre voy a tener los mismos arcos, tienen que medirme lo mismo. Así que lo medimos más que nada por un tema de también de control. Ahora, yo voy a tener, como les dije, el arco de sisa delantero y el arco de sisa de espalda. El arco de sisa delantero mide 20 y el arco de sisa de espalda también mide 20. ¿Por qué los anoto así y separados? Porque con el arco de sisa delantero voy a hacer una operación y con el arco de sisa de espalda voy a hacer otra. Entonces, el arco de sisa delantero menos 1 centímetro me va a dar la medida del ancho de mi rectángulo de la manga. Ancho del rectángulo. Y con la medida del arco de sisa de espalda, estos 20, voy a hacer una operación para que me dé la altura de una línea auxiliar que voy a necesitar, que va a ser la altura de arco. Bien, ¿cómo voy a trabajar con estos 20 centímetros? Con estos 20 centímetros yo necesito los 2/3. ¿Qué significa eso? Que yo a este 20 primero lo voy a dividir por 3 y sin borrar el numerito en la calculadora lo voy a multiplicar por 2. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo divido el 20, lo divido por 3, me queda 6,6666666. Bien. Y si yo ese resultado lo multiplico, me va a quedar en 13,33332 por allá en el fondo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con esta medida? En este caso lo puedo redondear para arriba o para abajo. Es decir, voy a trabajar con 3,3 porque es los 3 milímetros que puedo marcar en la regla, o voy a trabajar con 13,4. Bien, 1 milimetrito no nos va a hacer la diferencia, chicas, pero tienen que decidirse y redondearlo por uno o por el otro. El largo de la manga según la tablita son 60 y tenemos dos medidas complementarias más, que es el contorno de muñeca y el contorno de puño flojo. Estas dos medidas, yo acá voy a poner muñeca. La muñeca es de 17, dividido 2 me da 8,5. Y el puño flojo, que es de 25 dividido 2, me da 12,5. Como yo no quiero que me quede un puño tan apretadito como un contorno de muñeca, ni tan flojo como esta medida, yo voy a utilizar una medida intermedia. ¿Por qué no uso el de muñeca apretadita? Porque como nosotros no tenemos la collareta y lo vamos a hacer con la máquina familiar, nos conviene que tenga una pequeña soltura para que cuando nosotros pasemos la mano por el puño no se nos revientan las costuras. Bien, entonces en este caso voy a utilizar la medida de 10 centímetros. Bien, entonces el rectángulo de mi manga va a medir 19 centímetros de ancho y 60 de largo. Desde donde tengo el papel doblado, que va a ser mi centro de manga, voy a marcar los 19 hacia afuera. Los 19. Y vamos a marcar 60 de largo. Ahí está.
la medida que yo voy a necesitar es la altura de copa. Bien, para la altura de copa recuerden que es 2/3 del arco de sisa de espalda, que habíamos dicho que nos daba 13,3. Recuerden que yo voy a marcar 13 porque voy a redondear un poquito con esta reglita. Pero ustedes van a tener que marcar la medida justita. Hago la rayita y ahora arranco a hacer el trazado del molde. Bien, vamos a poner las letritas A, B, C y D. Desde A hacia B, por la liñita de arriba de mi rectángulo, voy a entrar 3 centímetros y voy a hacer una rayita. Esos 3 centímetros lo que me va a permitir a mí va a ser el calce de la manga en el hombro. Bien, ahora vamos a unir con línea recta esos 3 centímetros que entré con la intersección de la altura de copa y el lado BD. Voy a trazar una liñita auxiliar. Ahí está. Ahora, esta liñita auxiliar me va a ayudar a trazar la copa. Bien, yo voy a tener una copa para el delantero, que va a tener más forma, y voy a tener una copa para el trasero, que va a ser como más recta. Bien, entonces, primero voy a marcar la mitad de esa rayita. Ahí está, que ahí me mide 21, entonces voy a marcar los 10,5. Ahora, voy a marcar la mitad del primer segmento y voy a marcar la mitad del segundo segmento que tengo. Bien, a los 5 y a los 5. Fíjense que les hago una marquita y una marquita. Primero voy a hacer la sisa delantera, ¿sí? Entonces, en esta primera marquita voy a salir 1 centímetro hacia afuera y voy a hacer una marquita. En el centro, en la mitad, voy a hacer una liñita diagonal. Y en la tercera marquita que hice, voy a bajar 1 centímetro. Y fíjense que ahí me quedan todas las marquitas que yo necesito. Ahora, ¿cómo voy a unir todo esto? Desde los 3 centímetros que entré, voy a subir hasta este centímetro. Y después voy a bajar suavemente pasando por el centro. Entonces me queda como una viborita, miren. Ahora, esta va a ser mi sisa delantera porque es la que tiene más formita. ¿Por qué necesito que me quede con más formita? Porque acuérdense que en el molde del delantero entramos 1 centímetro para el cavado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar nuestra sisa de espalda. En la primera marquita dejamos ese centímetro que habíamos subido. ¿Bien? En el medio voy a subir 1 centímetro. Ahí está. Y voy a pasar por el tercer puntito que había marcado en mi línea auxiliar. Bien, entonces, fíjense que voy a marcar desde el centímetro de ahí arriba, lo voy a unir con el centímetro que subí en el medio y voy a bajar suavecito. Uy, ya, se me corrió la lapicera. Ahí está. Y lo voy a unir pasando por la mitad del último segmento y terminando en la intersección de la altura de copa y el lado BD. Bien, esta sisa que tiene menos formita, por así decirlo, es la de la espalda. Ahora, desde C hacia D voy a marcar el puñito que había dicho, ¿no es cierto? Yo había dicho que lo iba a hacer de 10
para que no me quede ni tan flojo ni tan apretadito. Y voy a marcarlo desde C hacia D. Ven que me quedó acá la marquita. Muy bien. Lo voy a unir con una línea recta. Y ahí tengo mi molde de manga. Entonces, todos estos moldes que yo tengo acá, ninguno tiene margen de costura. Recuerden que a todos los moldecitos le vamos a poner 1 centímetro de margen de costura donde vamos a coser, y en donde tenemos que hacer rueditos vamos a ponerle 3 centímetros. Ahora, ¿cómo termino mi molde de la manga? Fíjense que yo ahora lo voy a cortar sin márgenes de costura. Fíjense, primero voy a cortar por la sisa de espalda, que es la que tengo más salida para afuera. Ahí. Ahí está. Voy a abrir mi molde. Y voy a cortarle en la manga, que sería la parte delantera, le voy a cortar este trocito de que me sobra. Muy despacito. Ahí lo corto. Entonces, ¿qué es muy importante para este molde? Primero, acá en la parte de arriba, donde tengo el papel doblado, ¿ven? Ahí va un piquete. ¿Por qué? Porque este piquetito me va a tener que coincidir al momento de coser con la unión de los hombros. ¿Bien? Esta va a ser la espalda y este va a ser el delantero. Esto en moldecito es la manga base. Y la voy a cortar 2 veces. ¿Sí? Y el hilo de la prenda va a ser donde tengo el papel doblado. Este va a ser hilo simple. ¿Por qué hilo simple? Porque el moldecito yo lo voy a tener que cortar sí o sí abierto. Bien. Entonces, fíjense que yo acá tengo todos los moldecitos que necesito para hacer mi prenda. Ahora lo que vamos a aprender es cómo modificar este molde para llegar a una remera para que podamos usarla, ¿sí? Este moldecito, si yo lo hago, es el que me va a quedar con el cuellito muy en la base del cuello, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle un par de modificaciones para que nos quede más a la moda, ¿sí? Primero, lo que voy a modificar primero va a ser el delantero y la espalda. ¿Por qué me pongo los dos moldecitos juntos? Porque la modificación que le haga al delantero también se la voy a hacer en la espalda, ¿bien? Pero fíjense, primero le voy a bajar el escote, ¿sí? Le voy a bajar el escote unos 6 centímetros. Ahí está. Y como tampoco quiero que me quede la remera muy acá en la base del cuello, le voy a salir más o menos unos 3 centímetros, pero lo voy a hacer por la línea del hombro. Bien, unos 3 o 4, dependiendo cuánto escotado querramos nuestro cuello. Y fíjense que voy a trazar mi escote de nuevo. Ahí está. Entonces, acá bajé 6 y acá entré 3. En el molde de espalda voy a tener que hacer la modificación en el hombro, porque si no voy a tener un hombro más grande y un hombro más pequeño y después no me van a coincidir los moldes. Desde el cuellito voy a entrar 3 centímetros.
Ahí está. Y lo voy a unir con los 2 centímetros que había bajado en el escote. Si yo quiero hacer una remera escotada, lo hago escotado, ¿sí? En la espalda. Pero ahí está. Muy bien. Ahora, si yo quiero la remera, la puedo hacer recta, que me quede derechita, que no me quede entallada, o la puedo dejar entallada. Lo que es importante en este molde es que yo le voy a hacer un piquetito acá, donde tengo la cintura. Bien, para que cuando yo cosa, que voy a cerrar el bracito, voy a unir desde el cuarto de contorno con la cintura y con esas 2 marquitas me voy a ayudar a unirlo. Bien, la única modificación que yo le voy a hacer es la parte del escote para que me quede un poquito más escotada. ¿Lo quiero más escotado? No hay ningún problema. Eso siempre, chicas, es a gusto. Bien. Ahora, a la manga. Por ejemplo, yo no quiero hacer manga larga. Bien, la quiero mangas cortas. Voy a cerrar mi moldecito. Y desde donde termina mi molde acá arriba, voy a bajar 20 centímetros y voy a hacer una manga corta, ¿sí? Es más, puede ser más corta, pero yo dije 20 para tener un número de referencia. Con la ayudita de la escuadra, me apoyo en la rayita, en nuestro hilo doble, acá, y alargo nuestra línea. Corto por aquí y me queda el moldecito de mangas cortas. Siempre, chicas, es muy importante esto. Siempre, antes de modificar el alto, el largo de nuestra manga, yo siempre tengo que hacer el largo de mi manga con el contorno de la muñequita que yo deseo. ¿Por qué? Para que tenga esta leve inclinación nuestro molde de manga corta. ¿Sí? Y así nos van a quedar nuestros moldecitos. Recuerden que, repito, los moldecitos estos no tienen el margen de costura. Los márgenes de costura, donde voy a unir telita con telita, es 1 centímetro. Y donde voy a unir, donde voy a hacer ruedos, va a ser de 3. En el cuello le vamos a poner un margen de costura también de 1. Entonces, fíjense que yo voy a cortar el hombrito. Lo separo. Ah, no lo quiero separar. Ahí está, perdón. Le corto el escotecito nuevo. Ahí está. ¿Ven cómo me queda el moldecito? Ahí está. Corto el molde de la espalda. Muy bien. Y fíjense que cuando yo abro mis 2 moldecitos y los superpongo, los hombritos me coinciden, ¿sí? Y me coinciden los laterales. Y acá tengo el molde de mi manga. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vamos a encontrar en un próximo video.